Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, antes de comenzar con la clase, ya dentro de poco, ¿verdad? Solo vamos a esperar que sean las 4:30 y damos inicio con la clase, pero antes vamos a dar algunos anuncios. Vamos a, más o menos les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Ya ustedes en la reunión se pudieron informar de cómo vamos a dividirnos las clases. El doctor Cabrera les presentó, ¿verdad? Todo lo que es la materia, cómo va a estar distribuida. Y en esta ocasión vamos a comenzar con mis clases de macroanatomía. La primera clase, como ustedes lo ven ahí, es sobre músculos y fascias, conceptos básicos relacionados. Es la primera clase conmigo que es importante porque vamos a ver algunos conceptos muy importantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver algunos conceptos muy importantes como por ejemplo origen, inserción, inervación, irrigación, drenaje, que son básicos para poder comprender cómo funciona nuestro organismo. Así que esta clase es muy importante para comenzar. También la clase del doctor Cabrera, la primera que les dio el día de ayer, creo, ¿verdad? Esa clase también es una clase muy importante porque ahí se ven muchos conceptos necesarios para poder comprender las relaciones anatómicas, sobre todo lo que se trata de planos, de cortes anatómicos, es muy importante. Todos esos conceptos sirven para comprender las demás clases que vienen a continuación. En la materia Anatomía 1, como ustedes ya lo pudieron ver, se trata de anatomía regional. Vamos a ver la anatomía de los miembros superiores, que al principio es un poco tedioso, porque hay que aprenderse muchas cosas, hay que memorizar muchas cosas, pero poco a poco vamos viendo otras áreas de la anatomía, vamos viendo órganos, aparatos y sistemas, que ya después se vuelve un poco menos complicado, pero al inicio cuesta un poquito, así que estas clases son un poquito tediosas y un poquito largas, pero vale la pena que prestemos mucha atención. El día sábado vamos a tener la siguiente clase. Esa clase es sobre articulaciones. Entonces, el sábado a las 7 de la mañana, no sé si tienen alguna otra actividad para esa hora. ¿Tendrán alguna otra actividad para el día sábado a las 7 de la mañana? Por el momento no. Ok, bueno, entonces quedaría programada la siguiente clase para el sábado a las 7 de la mañana, la segunda clase conmigo. Esto es importante porque para los laboratorios necesitamos avanzar un poco con las primeras clases, porque todas estas clases tienen que ver con el primer laboratorio, así que tienen que estar dadas antes. Y la idea es dar todas las clases teóricas antes de los laboratorios, para que ya cuando vayamos a los laboratorios ya tengamos alguna idea, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario eso, que las demos con suficiente tiempo de anticipación. Entonces, el sábado tendríamos la siguiente clase de articulaciones a las 7 de la mañana. El próximo jueves, a esta misma hora, a las 4:30, tendríamos la tercera clase, que es sobre la parte de miembro inferior 1. Y el siguiente sábado, a las 7 de la mañana, tendríamos la clase de miembro inferior 2, ¿verdad? Esas serían las primeras 4 clases que necesitamos dar antes de los laboratorios, porque ya una vez arrancamos con los laboratorios, vamos a necesitar todos esos contenidos teóricos. Bueno, en este momento ya son las 4:30, en honor a todos los que ya se conectaron, ¿verdad? Veo que hay 319, hay una buena cantidad, todavía faltan, pero vamos a dar inicio. Bueno, voy a empezar a grabar, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de que comencemos con la grabación de la clase. No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Voy a empezar a grabar la clase para que les quede de material de estudio. Así que en este momento les indico que comienzo con la grabación.
Ok, ha iniciado la clase. En este momento vamos a dar inicio con la primera clase que me corresponde de Anatomía 1. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Correcto. Gracias por confirmar. Vamos a ver la clase de músculos y fascias, conceptos básicos que están relacionados con lo que es el sistema musculoesquelético. Antes de comenzar, ¿verdad? Siempre me gusta leer este pensamiento, ¿verdad? Que es de Sócrates. La educación es el encendido de una llama y no el llenado de un recipiente. Esto es algo importante porque muchas veces la educación en el pasado, ¿verdad? Se creía que solamente era eso, ¿verdad? Ir a llenarnos de información, ir a conocer información y no únicamente, ¿verdad? Pensábamos que era el docente que llevaba la información y todo lo que el docente decía era todo lo que existía, ¿verdad? En lo que es el conocimiento general o específico de una materia. Así que sabemos que no, ¿verdad? Tenemos que buscar por nuestros propios medios y esta es una invitación a que no se queden solamente con lo que yo les diga en clase, con lo que está en las diapositivas, sino que investiguemos, ¿verdad? Es importante que investiguen, es importante que lean, ¿verdad? En otras literaturas, otros textos, y que de alguna manera se cuestionen también lo que los docentes decimos, porque no es, digamos, el conocimiento final. Todo el conocimiento se construye en base a las experiencias y los conocimientos de todos, ¿verdad? Sus compañeros, sus docentes, su familia, las experiencias que se han tenido. Así que no solo se trata de eso, ¿verdad? Nosotros como docentes nada más orientamos y encendemos esa llama para que ustedes, en la medida de lo posible, ustedes busquen información por sus propios medios y de alguna manera, muchos docentes a mí me decían cuando estaba estudiando que la medicina es un proceso autodidáctico. Los docentes, claro que tenemos una importancia, ¿verdad? Y tenemos una función. Sin embargo, el éxito de que ustedes aprendan depende en primer lugar, mejor dicho, de ustedes mismos. Así que esa es la invitación, ¿verdad? No solo nos quedemos con los contenidos que se desarrollan en clase, sino que estudiemos por nuestra propia cuenta algo que tenga que ver y que nos interese siempre con la materia. Bueno, dicho esto, vamos a revisar un poco el concepto general de anatomía, que viene de ana, a través, ¿verdad? Y tomía, que significa corte. O sea que es la ciencia de las estructuras corporales y sus relaciones entre ellas a través de lo que son los cortes, ¿verdad? En un principio se estudió a partir de la disección, que viene de dis, separado, y sección, corte, ¿verdad? Por eso la anatomía al inicio, ¿verdad? Se estudiaba así, por medio de cortes. Ahora ya tenemos otros medios, ¿verdad? Como las imágenes que ya nos ayudan para el estudio de la misma. El acto de cortar las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones. Ese sería, digamos, como el concepto general de anatomía. Y algunos conceptos básicos que tenemos que aprender son inervación, irrigación, drenaje, origen e inserción, los espacios, cuándo son espacios reales y virtuales, los límites y relaciones adyacentes, recorridos. Todo esto es importante en lo que es la anatomía. Antes de comenzar de lleno con el tema, tenemos que recordar algunas cosas que son importantes, como los niveles de organización estructural del cuerpo humano. Digamos, el nivel más básico que podemos estudiar o que estudiamos en medicina es el nivel químico. Cuando ustedes estudiaron química general, química orgánica, estaban estudiando esto, ¿verdad? Átomos, moléculas. Estos átomos y moléculas se van a unir y van a formar el siguiente nivel de organización estructural, que sería el nivel celular. Estas serían las células, ¿verdad? O sea, todas estas estructuras que vemos acá, ¿verdad? Átomos, moléculas, se unen para formar el siguiente, ¿verdad? Que sería el nivel celular, que esto lo estudiamos en histología, que se está estudiando en esta materia, ¿verdad? En microanatomía. El nivel celular sería biología. Esto ya lo estudiaron en primer año. Al nivel tisular es que se estudia lo que es histología. Así que la unión de todas estas células van a formar tejidos. Y estos tejidos, como les mencionaba, se estudian en histología. Luego, la unión de todos estos tejidos va a formar órganos. La unión de órganos va a formar aparatos y sistemas. Y la unión de todos estos aparatos y sistemas forma un organismo. Esos son los niveles. Y estos tres últimos niveles los vamos a estudiar a nivel de
anatomía o macroanatomía o anatomía macroscópica. Vemos algunas ramas de la anatomía como la embriología, la biología del desarrollo, biología celular, la histología que les mencionaba, ¿verdad? El estudio de los tejidos, la anatomía macroscópica de aparatos y sistemas. La anatomía macroscópica, digamos, abarca también la de aparatos y sistemas, la anatomía regional, la anatomía de superficie, y esta de aparatos y sistemas, por lo general la vemos en anatomía 2. Vemos también la anatomía radiográfica y patológica, ¿verdad? Ayudada por los rayos X. Y estas son otras ramas de la fisiología, solo para que la conozcan, ¿verdad? Pero no es el objetivo de esta clase. En cuanto a los tejidos, solamente recordar, los tejidos, tenemos 4 tejidos básicos, el epitelial, el conectivo, el muscular y el tejido nervioso. En esta clase vamos a ver un tipo de tejido especial que es el tejido muscular. Estos tienen diferentes orígenes, ya lo van a ver ustedes en microanatomía, solo para que ustedes vean más o menos de dónde se originan. Tenemos 3 capas germinativas embrionarias, que es el disco trilaminar, que ese es, digamos, se da en la 3ª semana de gestación, y son 3 capas, conocidas como endodermo, mesodermo y ectodermo. Aquí falta una T, ectodermo. Vamos a ver que el tejido epitelial, que va a derivar de las 3 capas germinativas, el tejido conectivo va a derivar de lo que es el mesodermo, el muscular deriva también del mesodermo, y el tejido nervioso deriva exclusivamente de lo que es el ectodermo. Esos son los 4 tipos de tejidos, y de ahí hay varias clasificaciones. Por ejemplo, el tejido epitelial o el epitelio es el que sirve para protección, filtración, secreción, absorción, todo lo que son, digamos, el endotelio, el epitelio, son estructuras que nos sirven para eso, ¿verdad? Junto al tejido nervioso, estos dan forma a los órganos especiales del olfato, la audición, la visión y el tacto también. Entonces son células que están dispuestas en capas continuas que van a formar estas estructuras, ¿verdad? Que tienen una membrana basal, una que está compuesta por una lámina basal y por la lámina reticular. Vamos a ver que está dividido en varios, ¿verdad? Tenemos el epitelio de cobertura y revestimiento, el epitelio glandular. Son 2 tipos de epitelio que tenemos. Cobertura y revestimiento, ¿verdad? Que cubre la piel y algunos órganos internos, y el glandular, que forma glándulas. Por ejemplo, las glándulas tiroides, glándulas suprarrenales, las sudoríparas, y es encargado de la secreción glandular endocrina y exócrina. Vamos a ver que son 2 tipos de glándulas, unas que son endocrinas y otras que son exócrinas, ¿verdad? Igual no es el objetivo de esta clase, pero para que ustedes sepan, ¿verdad? 2 tipos de glándulas que forman el epitelio glandular y que a su vez son tipos de epitelio o tejido epitelial. Aquí hay una clasificación, ¿verdad? De los epitelios, epitelios simples, epitelios estratificados, y cómo se subclasifican, ¿verdad? También tenemos acá las glándulas, ¿verdad? Que son endocrinas y exócrinas. Para que vean la diferencia, ¿verdad? Las glándulas endocrinas son las que no tienen conductos y que liberan sus contenidos al sistema sanguíneo directamente, al flujo sanguíneo, sin pasar a través de conductos. Y las exócrinas, ahí sí, ¿verdad? Se produce el contenido que ellas producen, lo secretan a través de un conducto, como por ejemplo el moco, el sudor, ¿verdad? Que estas son secretadas por lo que son las glándulas mucosas, glándulas salivales, glándulas sudoríparas, por medio de un conducto. Vamos a ver también el tejido conectivo, que este es un tejido abundante y de amplia distribución en el cuerpo, y este va a tener varias funciones. Funciones de sostén, funciones de unión y refuerzo de otros tejidos corporales. También refuerza el tejido nervioso, el tejido muscular. Este va a proteger y aislar a órganos internos. También sirve para hacer compartimientos de estructuras como el músculo esquelético. Va a compartimentalizar. Esto significa que va a hacer varios compartimientos de músculo para poder separarlos en grupos funcionales. También es el principal medio de transporte del organismo, como por ejemplo la sangre, que es un tipo de tejido conectivo, y es el sitio principal de depósito de reservas de energía, como por ejemplo el tejido adiposo, que es otro tipo de tejido conectivo. Y también es principal fuente de las respuestas inmunes, porque también la linfa es parte de lo que es el tejido conectivo. Y aquí ven una clasificación. El tejido conectivo, cómo se clasifica en embrionario, en maduro, el maduro en laxo, conectivo denso. Por ejemplo, el cartílago es un tipo de tejido conectivo, el tejido óseo también, los huesos son parte del tejido conectivo, y el tejido conectivo líquido, que se compone de lo que es la sangre y la linfa.
El tejido muscular, ¿verdad? Está constituido por células que se conocen como miocitos o fibras musculares. Estas fibras van a utilizar ATP, que esta es la que genera la fuerza. Como resultado se va a producir lo que son los movimientos del cuerpo. Además, el tejido muscular va a producir calor y mantenimiento de la postura corporal. Se clasifican 3 tipos de tejido, que sería músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El músculo esquelético, que es el principal que vamos a ver en esta clase, se clasifica como estriado, porque tiene estrías, que ya las vamos a ver. Es un músculo que es voluntario, porque lo movemos con nuestra propia voluntad, ¿verdad? No es automático, y está unido al esqueleto, está unido a los huesos. Tenemos el músculo cardíaco, que este también es estriado, porque tiene estrías igualmente, pero es involuntario. El músculo cardíaco es automático. Entonces se clasifica como involuntario y forma lo que son las paredes del corazón, conocida como miocardio. Y tenemos el músculo liso, que estas células no son estriadas, por eso se llama liso, ¿verdad? A diferencia del estriado, que este sí tiene estrías, el músculo liso no las tiene, y este conforma, por ejemplo, las paredes de los vasos sanguíneos, paredes del aparato digestivo, para producir movimientos intestinales o movimientos de los vasos sanguíneos. Luego tenemos el tejido nervioso, que a pesar de su gran complejidad, solo está compuesto de 2 tipos de células: las neuronas y las neuroglías. Las neuronas, que son la parte principal del tejido nervioso, que transforman el estímulo en señales eléctricas. Y está compuesto por las partes que ven ahí: cuerpo celular, axón y dendritas, y las neuroglias, que dan protección y soporte. Cuando se unen, estos tejidos van a formar algunos órganos, ¿verdad? Y van a formar luego lo que son los sistemas o aparatos. Hay una diferencia entre un sistema y un aparato. Los sistemas están formados principalmente por un tipo de tejido, ¿verdad? Como por ejemplo el sistema tegumentario, que principalmente es por tejido epitelial; el sistema esquelético, que es principalmente por tejido, ¿verdad? Esquelético, tejido óseo, que es un tipo de tejido conectivo. Y tiene poca cantidad, digamos, por ejemplo, el cartílago, que es tejido, otro tipo de tejido conectivo, pero principalmente es tejido conectivo, ¿verdad? Y algún otro tipo de tejido que se agrega, ¿verdad? Para darle soporte o revestimiento. Y cuando es un aparato, en cambio los aparatos, por ejemplo, vamos a ver el aparato cardiovascular, hay varios tipos de tejido. En el corazón, como ustedes lo vieron, tenía músculo cardíaco. Tiene músculo cardíaco, entonces tiene tejido muscular, pero también tiene sangre, que es tejido conectivo. Entonces tiene varios tipos de tejido, por eso se conoce como aparato. Entonces son diferentes, ¿verdad? Un sistema de un aparato, no es lo mismo, parece lo mismo, pero no. Entonces tenemos el sistema tegumentario, es un tipo de sistema, pues, digamos que está formado principalmente por tejido conectivo, perdón, por tejido epitelial. Luego tenemos el sistema esquelético, que está formado principalmente por tejido conectivo óseo y cartilaginoso. El sistema muscular, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Está formado por tejido muscular en su mayor parte, aunque tiene algunas estructuras que tengan tejido conectivo, pero principalmente es fibras musculares. También tenemos el sistema nervioso, que como su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Está formado por tejido nervioso. Y ya vimos que el tejido nervioso es un tipo especial de tejido. Tenemos también el sistema endocrino, se llama sistema porque se acuerdan que las glándulas endocrinas son parte de lo que es el tejido epitelial. Entonces por eso se llama sistema. Luego el aparato, que ya les mencionaba, que tiene varios tipos de tejido. El sistema linfático e inmunitario, que tiene principalmente tejido conectivo, ¿verdad? Y vamos a ver también el aparato respiratorio. Aquí el aparato es aparato porque tiene varios tipos de tejido. Vamos a ver aquí que hay tejido conectivo, hay tejido muscular, también hay tejido epitelial en lo que es el sistema, al aparato respiratorio, y por eso el aparato respiratorio es un aparato y no un sistema. Igual el aparato digestivo tiene varios órganos y tiene varios tipos de tejido, por eso se llama aparato. Igual el aparato urinario tiene diferentes tipos de tejido y por eso se llama aparato. Y los aparatos reproductores, que también tienen diferentes tipos de tejido, ¿verdad? Por eso se llama aparato. En cuanto al que nos interesa en esta ocasión, sería el aparato locomotor. El aparato locomotor está formado por varios componentes. 2 componentes principales, que sería el sistema esquelético y el sistema muscular.
Las funciones son los movimientos corporales, el equilibrio y la estabilidad segmentaria. El aparato locomotor está formado, como les mencionaba, por el sistema esquelético y el sistema muscular. El sistema esquelético se lo va a desarrollar el doctor Cabrera y ahí van a ver el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y en mi caso les voy a desarrollar el sistema muscular, que está formado por músculo esquelético. El sistema muscular está compuesto por todos los músculos del cuerpo. Los músculos esqueléticos y voluntarios constituyen la mayor parte de lo que son los músculos del cuerpo, ¿verdad? Y son alrededor de 650. Y son masas rojizas constituidas por fibras musculares conocidas como miocitos, que vulgarmente se la conoce como la carne, ¿verdad? Eso es la carne, que incluso de la carne de res, de los animales que comemos, son músculos. Y representan aproximadamente el 40% del peso corporal. Otros tipos de tejido muscular van a formar algunos músculos, por ejemplo, los músculos ciliares y el músculo detrusor, los músculos erectores del pelo también, y son componentes importantes de los órganos de otros sistemas, como por ejemplo el cardiovascular, también el sistema digestivo, el genitourinario, el tegumentario y el visual. Entonces tenemos que por ejemplo, el músculo detrusor es el músculo de la vejiga y va a servir para la expulsión de la orina. Tenemos también, por ejemplo, algunos otros músculos que son parte de los sistemas digestivos, como por ejemplo el músculo liso, que va a formar una capa muscular a nivel de todo lo que es el tubo digestivo para producir movimientos intestinales y se encarga de mover el bolo alimenticio desde la boca hasta su expulsión, su excreción a través del ano. Las fibras musculares son células contráctiles especializadas y tienen forma alargada y estrecha en estado de relajación. Y la movilidad voluntaria de las distintas partes del cuerpo es conseguida por lo que es la contracción muscular de estas fibras musculares. La energía de esta contracción se hace efectiva mecánicamente mediante lo que son tendones, aponeurosis y fascias, que se insertan en los extremos musculares y van a controlar la dirección de la acción de este músculo. Los músculos varían considerablemente de volumen y longitud. Ejemplo, vamos a ver que un músculo conocido como el tríceps sural, que es el que constituye el abultamiento de la pantorrilla en la cara posterior de la pierna, tiene esa forma, ¿verdad? Una forma abombada o de vientre. Por eso se conoce como músculos gastrocnemios, los que forman parte del tríceps sural. Luego tenemos el músculo sartorio. El músculo sartorio tiene aproximadamente unos 70 centímetros y es considerado el músculo más largo del cuerpo humano. Este lo vamos a encontrar en la parte anterior del muslo. Es largo, ¿verdad? Y es un músculo plano prácticamente. Tenemos el músculo del estribo, o conocido como estapedio. El estribo es uno de los huesecillos del oído y este músculo se conoce como estapedio, el músculo que se encuentra relacionado con el estribo. Y es el músculo más pequeño del cuerpo humano. Está ubicado en el oído medio y pesa aproximadamente 0.1 gramos y mide de 2 a 3 milímetros de longitud. Esto es, digamos, de los músculos que se pueden ver, porque también si contamos los músculos piloerectores, que casi no se ven, ¿verdad? Son microscópicos, son miles y miles, ¿verdad? A través del cuerpo. Entonces tenemos que estos músculos, ¿verdad? El músculo del estribo es pequeño a diferencia de otros músculos que ya vimos, ¿verdad? Como por ejemplo el músculo sartorio, que es largo, y otros músculos que son bastante voluminosos, como el tríceps sural. Las fibras musculares van a estar organizadas en tejidos que mueven las partes del cuerpo o modifican temporalmente la forma. Reducen total o parcialmente el perímetro de lo que son los órganos internos. El tejido conectivo asociado conduce fibras nerviosas y capilares a las células musculares y los une en lo que son haces o fascículos. De acuerdo a sus características, los músculos los podemos clasificar como voluntarios o involuntarios. Ya lo vimos ahí, ¿verdad? Con el músculo esquelético, cardíaco y músculo liso. Músculos estriados o no estriados, que serían los lisos, ¿verdad? Los no estriados son los mismos lisos. Y tenemos otra clasificación como somáticos o viscerales. ¿Cómo clasificamos? Por ejemplo, los esqueléticos, el cardíaco y el músculo liso. El músculo estriado esquelético, que serían los músculos que sirven para mover los huesos y para poder realizar los movimientos corporales, son los músculos que son somáticos y son voluntarios.
¿verdad? Somáticos quiere decir que están controlados por el sistema nervioso somático y que no son automáticos, ¿verdad? Eso quiere decir somáticos. Y son voluntarios, por supuesto, ¿verdad? Mueven o estabilizan los huesos y otras estructuras, como por ejemplo el ojo, el bulbo ocular, nosotros lo movemos a voluntad, vemos hacia arriba, hacia abajo, movemos el bulbo ocular de manera voluntaria. Tenemos también los músculos estriados, el músculo estriado cardíaco. Este lo vamos a clasificar como visceral e involuntario, a diferencia del esquelético, ¿verdad? Que son somáticos y voluntarios. Este sería visceral e involuntario. Entonces, visceral, cuando ustedes vean esta palabra, es como decir automático, está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, el movimiento del corazón, el latido del corazón es automático, o también autónomo, o visceral. Son sinónimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros preguntamos en un examen, visceral o automático o autónomo, es lo mismo. Son estructuras que tienen un movimiento que está controlado de manera automática, sin necesidad de que nosotros estemos pensando, ¿verdad? ¿Cuántos latidos cardíacos vamos a tener por minuto? Eso se regula automáticamente. Eso va a estar, digamos, condicionado por lo que es el movimiento, la necesidad de más oxígeno en nuestro cuerpo, más oxígeno en nuestro cerebro, más oxígeno para nuestros pulmones, ¿verdad? Para nuestro cuerpo. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca y eso es automático. Entonces el músculo cardíaco es el que bombea la sangre y constituye la mayor parte de las paredes cardíacas, que es conocido como miocardio, y de las partes adyacentes de los grandes vasos, como por ejemplo la arteria aorta. También en los vasos vamos a tener en estos vasos principales, ¿verdad? Como la arteria aorta, vamos a tener una pequeña porción de músculo cardíaco. Y los músculos lisos, que son los músculos no estriados. Estos se clasifican también como viscerales e involuntarios, al igual que el músculo estriado cardíaco. Y forman parte de las paredes de la mayor parte de los vasos sanguíneos y órganos huecos, ¿verdad? Las vísceras. Y estos mueven sustancias a través de ellos mediante contracciones secuenciales coordinadas, conocidas como pulsaciones o contracciones peristálticas. Ustedes van a ver que el peristaltismo es el movimiento de los intestinos. Esos movimientos ayudan a que cuando comemos, ¿verdad? El bolo alimenticio vaya pasando de la boca al esófago, del esófago al estómago, del estómago al duodeno, el duodeno al yeyuno, el yeyuno al íleon, del íleon al colon, del colon al recto, ¿verdad? Y de ahí a expulsión. Entonces, todas estas contracciones son las que van moviendo el contenido intestinal. Aquí vemos una imagen, ¿verdad? Este sería un músculo estriado. Estas líneas que se ven, estas secciones así, que se ve como seccionado el músculo, son las estrías. Vemos esta sería la fibra longitudinal y estas líneas más oscuras serían las estrías. Aquí vemos unos núcleos de lo que es la fibra y como les mencionaba, es el músculo esquelético, es el que ayuda a mover los huesos, es el que se encarga de mover los huesos para los movimientos corporales y está controlado a través de lo que es el sistema nervioso somático. Por eso decimos que es somático, es voluntario. Acá tenemos el músculo estriado cardíaco. Y ustedes pueden ver estas estrías. Aquí vemos las estrías también, pero también vemos otras que se conocen como discos intercalares, que son un tipo de estrías un poco más fuertes, que sirven para controlar los movimientos del corazón, porque el corazón no puede contraerse al mismo tiempo en toda su estructura. Tiene que contraerse fracciones de segundo antes, por ejemplo, las aurículas tienen que contraerse unas fracciones de segundo antes que los ventrículos, porque si no, no podría darse el movimiento de paso de una cámara a otra cámara. Entonces, por eso es que tiene ciertos discos intercalares para moverse de manera coordinada una parte del corazón antes que otra parte del corazón. Entonces, vemos que tiene esta estructura un poco diferente a lo que es el músculo estriado esquelético, ¿verdad? Donde las células se ven de cierta manera más, digamos, ordenadas longitudinalmente, y en este caso vamos a ver espacios y también vamos a ver los discos intercalares porque tiene diferente estructura, ¿verdad? El corazón tiene una diferente estructura que el músculo
esquelético. Entonces, por eso se ven esas diferencias. Y además vemos que es involuntario y es controlado por el sistema nervioso autónomo. Luego tenemos el músculo liso, que como ustedes lo pueden ver, forma parte de lo que es el pared del tubo digestivo y el mismo no estriado. Aquí vemos las fibras que no tiene estrías, ¿verdad? Tiene forma de uso, es alargado, un poco más ancho en la zona central y estrecho en ambos extremos. Ese sería el músculo liso y, como lo mencionábamos anteriormente, es involuntario y controlado a través del sistema nervioso autónomo para poder hacer la propulsión de sustancias, conocida como peristalsis, y restringir, por ejemplo, el flujo sanguíneo con la vasoconstricción y también actividad de los esfínteres. También sirve para los esfínteres. Los esfínteres son estructuras circulares, musculares, que hacen cierre digamos, de algunos conductos para impedir que pase, digamos, el contenido de ese conducto. El músculo esquelético es el tejido que va a proporcionar movimiento al sistema esquelético. Y sus características es que es estriado y mayormente voluntario. Y aquí, miren, a diferencia de lo que hablábamos anteriormente, yo les digo mayormente voluntario, ¿verdad? Anteriormente decíamos que era completamente voluntario. Sin embargo, hay ciertas funciones que son involuntarias, como por ejemplo la postura o el tono muscular, que nosotros no estamos voluntariamente controlando el tono muscular. Simplemente es algo que es automático. Y también tiene algunas funciones automáticas, pero mayormente es voluntario. Entonces, para la práctica lo manejamos como voluntario, pero ustedes saben que va a tener ciertas funciones que son autonómicas. Y tenemos cuáles son sus funciones: los movimientos corporales, estabilizar las posiciones, almacenar y movilizar sustancias en el organismo y generar calor. Son funciones del músculo esquelético. Y aquí tenemos una gran cantidad de músculos superficiales que los vamos a ir aprendiendo poco a poco, no se vayan a desesperar. Aquí solamente es para tener una idea de cómo están estructurados nuestros músculos. Ustedes pueden ver acá en la zona del dorso un músculo grande que tenemos conocido como el trapecio. Este lado, el lado izquierdo, es la parte de atrás o parte dorsal de nuestro cuerpo. Y aquí vemos la parte anterior, en el lado izquierdo, vemos la parte anterior. Entonces, en la parte posterior, en la nuca, vemos el trapecio y vemos acá cómo se extiende en forma de rombo. Vemos acá el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. Aquí ustedes pueden ver esta masa, que es esta prominencia a nivel del hombro, conocido como el músculo deltoides. Vemos la parte de atrás del brazo, lo que es el músculo tríceps braquial. Vemos en la parte dorsal de lo que es el antebrazo. Vamos a ver todos estos músculos que son músculos extensores de la mano y de los dedos, al contrario de la parte anterior, donde vamos a ver músculos que son flexores de la mano y flexores de los dedos. Por la posición, ¿verdad? Ya más o menos vamos viendo. Entonces, en la parte anterior, para flexionar los dedos, para hacer el movimiento de flexión, y en la parte posterior tienen que estar los extensores para poder producir la extensión de los dedos. Vemos acá también ya en la parte anterior, vemos acá, por ejemplo, músculos como el músculo pectoral, que es un músculo bastante prominente. Vemos a nivel abdominal los músculos abdominales, aquí sería el recto abdominal, aquí podemos observar los oblicuos, vemos el oblicuo externo, y profundo a él vamos a tener el oblicuo interno y el músculo transverso, pero eso lo vamos a ver luego, ¿verdad? Cuando veamos el abdomen. Vemos acá también músculos del cuello, músculos suprayoideos e infrayoideos, y en la cara, en la región de la cabeza, en la cara vamos a ver los músculos de la expresión facial. En los miembros inferiores ustedes pueden ver en la zona gluteal los músculos glúteos. Aquí vemos el glúteo mayor, y profundo a él vamos a tener glúteo medio y glúteo menor. En la parte posterior vamos a ver los músculos isquiotibiales. En el muslo, en la parte anterior, vemos los músculos flexores. Aquí serían músculos extensores de la pierna. Vemos el cuádriceps femoral. Aquí este sería el músculo que les mencionaba, que es el músculo más largo del cuerpo, que es el músculo sartorio. Vemos cómo tiene toda esta extensión que viene desde acá, ¿verdad? Desde lo que es la espina ilíaca anterior superior. Entonces ese sería como su origen, y aquí lo vemos desplazándose todo hasta acá, ¿verdad? Hasta insertarse a nivel de lo que es en la zona de la tibia. Entonces toda esta es la extensión del músculo hasta insertarse por acá. Entonces vemos la extensión bien larga del músculo.
Vemos también en la pierna, en la parte anterior, lo que serían los músculos extensores de los dedos para poder hacer lo que es la flexión dorsal. Y tenemos en la parte posterior los músculos que son los extensores, los flexores de los dedos del pie, que es lo que hacen es la flexión plantar. Entonces aquí ustedes pueden ver los músculos que les mencionaba anteriormente, que forman el tríceps sural. Estos dos que son los músculos gastrocnemios o conocidos como gemelos. Y acá tenemos el músculo sóleo. Juntos van a unirse en este tendón, conocido como el famoso tendón de Aquiles, y que se va a insertar acá en el hueso calcáneo. Entonces aquí vemos la masa muscular que es voluminosa, a diferencia del otro que les mencionaba que es como acintado, que sería el músculo sartórico. Entonces vamos a empezar a ver algunos conceptos y algunas clasificaciones del músculo esquelético. Lo que le mencionaba, que el músculo esquelético suele denominarse simplemente los músculos, ¿verdad? En general los decimos así, que esos son los músculos. No lo mencionamos mucho así, decir músculo esquelético, esto es solamente para cuestión de didáctica, ¿verdad? Poseen porciones contráctiles, una o más cabezas o vientres, que son las partes carnosas y rojizas. La mayor parte presenta además otras porciones blancas, mejor dicho, no contráctiles, conocidos como los tendones, y que están formadas principalmente por haces de colágeno organizados que proporcionan un medio de fijación. Entonces los músculos se van a unir a los huesos por medio de los tendones y se insertan de manera directa o indirecta en los huesos, los cartílagos, los ligamentos o las fascias, o en alguna combinación de estas estructuras. Ya vamos a ver qué son las fascias. Algunos músculos se van a fijar en órganos, como por ejemplo el bulbo ocular. Los músculos extrínsecos del ojo se fijan en el bulbo ocular, no se fijan en hueso, ¿verdad? Y también en la piel, como por ejemplo los músculos de la expresión facial que yo les mencionaba. Estos van a estar fijos en la piel de la cara para dar la expresión de la región facial. O también en las mucosas, como por ejemplo los músculos de la lengua. Se van a fijar en la mucosa de la lengua para poder dar los movimientos de la lengua. La mayor parte de los músculos son estructuras independientes que cruzan una o varias articulaciones y por la contracción pueden producir movimientos. Por ejemplo, bueno, hay unas excepciones, como los músculos faciales que yo les mencionaba, que arrugan o estiran la piel o cierran orificios, y los músculos oculares y músculos del aparato respiratorio y digestivo. Cada una de estas fibras musculares va a estar envuelta por una vaina de tejido conectivo conocida como endomisio. A su vez, ¿verdad? Vamos a ver que estas fibras musculares se van a agrupar en fascículos y cada uno de los fascículos va a estar envuelto por otra vaina de tejido conectivo que se llama perimisio. Y a su vez, estas vainas, ¿verdad? De tejido, perdón, estos fascículos van a estar unidos y estos son los que van a formar los músculos. Entonces un músculo es el conjunto de estos fascículos, de varios fascículos, y a su vez el músculo va a estar envuelto por el epimisio, que este va a guardar íntima relación con lo que es la aponeurosis y que a veces se fusiona con ella. Entonces aquí lo podemos ver. Este ya es el músculo, pero aquí vamos a empezar por la parte, digamos, microscópica, que serían las fibras de actina y miosina, que esto es lo que se conoce como el sarcómero y es donde se da la contracción muscular. Esto lo van a ver con mayor detalle en microanatomía y en fisiología. Pero aquí vamos a ver, esto sería la miofibrilla, pero estas miofibrillas van a formar lo que es la fibra muscular. Entonces aquí vemos, esto es una fibra muscular que está formada por estas miofibrillas. Pero ustedes ven acá, tiene un envoltorio de tejido conectivo que este se va a conocer como endomisio. Todo este tejido conectivo que está alrededor de la fibra es lo que conocemos como el endomisio. Entonces el tejido conectivo que reviste una fibra muscular se llama endomisio. Estas fibras musculares, como ustedes pueden ver acá, se unen en un paquete que se conoce como el fascículo. Entonces, varias fibras musculares van a formar un fascículo. Todo esto sería un fascículo. Y esta vaina de tejido conectivo que va a estar revistiendo este fascículo se conoce como perimisio. ¿Ya? Y a su vez, ustedes van a ver aquí varios fascículos. Todos estos son fascículos que van a formar un músculo completo. Entonces, este músculo, a su vez, ¿verdad? Va a estar envuelto por otra vaina de tejido conectivo conocida como epimisio. Entonces, esta es la diferencia, ¿verdad? Aquí vemos el endomisio cubriendo una fibra, el perimisio envolviendo un fascículo y luego el epimisio envolviendo al músculo.
Y el epimicio es el que está directamente relacionado, acá ya lo decíamos, con tendones o con la aponeurosis. Que las aponeurosis son nada más el tendón de lo que son los músculos planos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el músculo esquelético, vamos a ver que tiene estructura y forma variables. Los tendones de algunos músculos forman láminas planas. Es lo que yo les mencionaba. Aponeurosis, que van a fijar los músculos al esqueleto o a la fascia profunda, como por ejemplo el músculo dorsal ancho, o la aponeurosis de otro músculo, por ejemplo en la pared anterolateral del abdomen, que se unen esas aponeurosis entre sí. La denominación de la mayoría de los músculos se basa, por ejemplo, en la función o en los huesos donde se insertan. Por ejemplo, hay un músculo que se conoce como músculo abductor del meñique. Entonces se denomina así por la función que hace y por digamos, la estructura del cuerpo que mueve. Entonces, músculo abductor del meñique hace, ¿cuál es su función? Hacer la abducción del dedo meñique, y así se llama, músculo abductor del meñique. Tenemos también, por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo, que este se denomina así por donde se inserta y donde se origina. Vamos a ver que se inserta inferiormente en el esternón y en la clavícula, y superiormente en lo que es el proceso mastoides del hueso temporal. Entonces, por eso se llama esternocleidomastoideo. Externo, ¿verdad? De esternón, cleido de la clavícula y mastoideo de el proceso mastoides del hueso temporal. Por eso se denomina así, por su origen e inserción. Tenemos también que otro tipo de músculo se va a denominar en base a su posición. Por ejemplo, músculos mediales, músculos laterales, músculo anterior o músculos posteriores. O también en su longitud, como por ejemplo músculos cortos, músculos largos. Vamos a tener, por ejemplo, extensores largos, extensores cortos y así, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La parte más carnosa, como les decía, de un músculo o la parte intermedia se le conoce como vientre. Los extremos musculares están insertados a los huesos, cartílagos o ligamentos por medio de lo que son los tendones. También vamos a tener otro término que se conoce como el rafe o rafe, ¿verdad? Que es la interdigitación de los extremos tendinosos de los músculos. Es como una zona de tejido conectivo donde se van a unir los extremos tendinosos de varios de los músculos planos, ¿verdad? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Cuando los músculos son aplanados y se van a insertar por medio de lo que son las aponeurosis, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, que son los tendones de los músculos planos. ¿Cómo clasificamos los músculos dependiendo de su forma? Vamos a ver que los músculos se pueden clasificar así: músculos planos, músculos peniformes, músculos fusiformes, músculos convergentes, músculos cuadrados, músculos circulares o esfinterianos y músculos que tienen múltiples cabezas o vientres. Por ejemplo, los músculos planos tienen fibras paralelas y a menudo se unen por medio de una aponeurosis, como por ejemplo los músculos oblicuo externo del abdomen y el músculo sartorio, que ya se los mencionaba. Músculos peniformes, estos tienen forma de pluma y se subclasifican, por ejemplo, en unipeniformes, como el músculo extensor largo de los dedos, bipeniformes, que tienen forma de dos plumas. El unipeniforme es una sola pluma. El bipeniforme forma, digamos, de dos plumas, como el recto femoral, o multipeniformes, como el músculo deltoides, que tienen forma de múltiples plumas. Los fusiformes, que tienen forma de huso, tienen un vientre grueso y redondeado y los extremos adelgazados, como por ejemplo el bíceps braquial. Tenemos músculos que son convergentes, se originan en una área ancha y convergen para formar un solo tendón, como el músculo pectoral mayor. Tenemos músculos cuadrados que tienen 4 lados iguales, como por ejemplo las partes que conforman el músculo recto del abdomen, entre lo que son las intersecciones tendinosas. Tenemos músculos circulares o esfinterianos, que van a rodear algunos agujeros corporales y comprimen cuando se contraen, como por ejemplo el músculo orbicular del ojo, que lo que hace es cerrar el ojo. Tenemos músculos con múltiples cabezas o vientres, como por ejemplo el músculo bíceps, que tiene 2 cabezas, o el tríceps braquial, que tiene 3. Y más de un vientre contráctil, como por ejemplo el músculo digástrico, que tiene 2 vientres, por eso se llama digástrico. Gástrico viene de vientre, entonces por eso se dice digástrico, 2 vientres. Y el gastrocnemio, ¿verdad? Que son los músculos gemelos que yo les mencionaba, que tienen 2 vientres contráctiles. Aquí podemos ver los ejemplos.
Un ejemplo de músculo circular, como les mencionaba, es el orbicular del ojo, que sirve para cerrar el ojo. Tenemos músculos fusiformes. Cada uno de los, digamos, de las cabezas del músculo bíceps braquial tiene forma de uso. Entonces tenemos que es un músculo tipo fusiforme. Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de músculos planos, que son los oblicuos del abdomen. El oblicuo externo es un músculo plano. Y esta parte blanca que vemos acá sería su aponeurosis. Esta aponeurosis se van a unir aquí a nivel central de lo que es el abdomen, que se conoce como la línea alba. Este sería, digamos, un ejemplo de músculo plano. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de músculo unipenniforme. El músculo extensor largo de los dedos del pie tiene forma de pluma, digamos como una pluma. A diferencia de este, que sería el recto anterior o recto femoral, de parte de lo que es el cuádriceps femoral, que tiene forma de dos plumas, ¿verdad? Hacia un lado y hacia otro. Este sería un tipo bipenniforme. Tenemos también el músculo digástrico, que es este músculo que vemos acá. Este músculo, este sería el homoioideo, ¿verdad? Es de tipo digástrico. El músculo homoioideo tiene dos vientres, ¿verdad? Aquí vemos uno y vemos un tendón intermedio. Este tendón que se ve acá es un tendón intermedio entre ambos vientres musculares y por eso se conoce como un músculo digástrico o de dos vientres. Y este músculo exactamente el que vemos acá en el cuello sería el homoioideo. Hay otro que se llama así, digástrico, pero ese lo vamos a ver en distinta posición. Pero ese no está representado acá, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Este es el homoioideo. Y tenemos, por ejemplo, el multipenniforme, que como les mencionaba, forma de múltiples plumas, como por ejemplo el músculo deltoides. Aquí vemos la forma de varias plumas, por eso se conoce como multipenniforme. Tenemos otro ejemplo de músculo que sería el convergente, que se origina en una zona amplia. Aquí vemos todo el origen amplio de lo que es el pectoral mayor, y todas sus fibras se van uniendo para formar un tendón o estrecho, ¿verdad? Entonces por eso vemos que es un músculo convergente, porque sus fibras se originan en una parte ancha o amplia y las fibras convergen en un punto más estrecho. Entonces por eso es un músculo tipo convergente. Luego tenemos los músculos tipo cuadrado. Aquí ustedes pueden ver los famosos cuadritos que se forman a nivel del abdomen, ¿verdad? En las personas que tienen una musculatura visible, vamos a poder observar estos cuadritos en esta zona abdominal y están, digamos, separados por lo que son las intersecciones tendinosas. Estas serían las intersecciones tendinosas entre los músculos o las secciones cuadradas, ¿verdad?, musculares de lo que es el recto del abdomen. Aquí los podemos ver. Estas serían las secciones tendinosas, intersecciones tendinosas. Tenemos también un músculo plano, ¿verdad?, y delgado, como el músculo sartorio, que ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí pueden ver forma de uso, aquí de múltiples cabezas, un músculo, por ejemplo, el bíceps, que tiene dos cabezas, y aquí vemos un músculo con dos vientres, por ejemplo, el músculo homoioideo que les mencionaba, o el músculo digástrico, que tienen un tendón intermedio. Tenemos acá un músculo tipo sierra, que estos se conocen como músculos serratos. Tenemos acá los músculos cuadrados, el músculo unipenniforme, músculo bipenniformes. Por ejemplo, aquí tenemos un músculo conocido como el palmar largo, que tiene forma de uso, es un músculo fusiforme. Tenemos también un bicipital. Bicipital quiere decir dos cabezas, ¿verdad?, como por ejemplo el bíceps braquial. Y los gastrocnemios, que también tienen dos cabezas o dos vientres, ¿verdad? Que tenemos acá los gastrocnemios y el sóleo, que estos forman prácticamente, aquí tendríamos dos vientres de lo que son los gastrocnemios. Y este se conoce como tricipital porque se une junto con el sóleo, ¿verdad?, para formar un tendón, el tendón de Aquiles. Luego tenemos un cuadricipital que tiene cuatro cabezas. Este sería el ejemplo, es el cuádriceps femoral. Acá tenemos el músculo homoioideo, que es un músculo digástrico que tiene dos vientres y un tendón intermedio. El músculo recto abdominal, un músculo multicaudal, que por ejemplo el músculo flexor profundo de los dedos. Este es otro tipo de músculo, ¿verdad?, que tiene varios tendones para los dedos. Y el músculo serrato, como les mencionaba, un ejemplo de ellos es el músculo serrato anterior.
Y tenemos el tibial anterior, que es bipenniforme, el músculo semimembranoso, que es unipenniforme. Tenemos, por ejemplo, el músculo semitendinoso, que tiene, digamos, una estructura bastante tendinosa, por eso se llama así, semitendinoso. Tenemos un músculo plano, como el músculo dorsal ancho, que se encuentra en la región dorsal, y tenemos un músculo circular, como es el esfínter anal externo, que sirve para evitar la defecación, ¿verdad? Y cuando se relaja este músculo, se produce la defecación. Bueno, pasando de lo que es la clasificación de los músculos, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, como por ejemplo la irrigación. La irrigación no es nada más que el transporte de sangre oxigenada a un órgano, músculo o parte del cuerpo. Los músculos reciben sangre de los vasos sanguíneos, ¿verdad? De los vasos vecinos, conocidos como arterias. Entonces, toda la sangre que llega a los músculos llega por medio de las arterias, ¿verdad? Algunos reciben sangre de vasos que tienen un mismo origen y entran al músculo por uno de sus extremos o por la parte media del vientre. Otros reciben sangre de una serie de vasos que se anastomosan. Esas son anastomosis o redes anastomóticas. Otros tienen características de los dos tipos anteriores. Van a tener una arteria que llega al músculo y también van a tener una red anastomótica. Vemos que en este caso son las arterias, ¿verdad? Las arterias son las que producen la irrigación. Estas derivan de otra arteria y las arterias que derivan de otra arteria se va a conocer como ramas. Entonces, cuando hablamos de arteria, vamos a decir ramas. A diferencia de las venas, que ya lo vamos a ver cómo se denominan, ¿verdad? Entonces, las arterias que derivan de otra arteria se van a conocer como ramas. En cuanto al drenaje, este es otro término importante, y el drenaje es el retorno de la sangre desoxigenada desde los órganos, músculos o partes del cuerpo hacia el corazón. Entonces lleva un sentido contrario, ¿verdad?, a lo que son las arterias. Vimos que las arterias llevaban la sangre oxigenada a un órgano, músculo o parte del cuerpo y lo llevan desde el corazón hacia la periferia, ¿verdad?, hacia las demás partes del cuerpo. Y el drenaje es al revés. Llevan la sangre desde los órganos, desde los músculos o desde cualquier parte del cuerpo de regreso hacia el corazón. Entonces van en sentido inverso a las arterias. Entonces el sentido inverso, como les decía, de la irrigación. El drenaje es proporcionado de igual manera por vasos, pero en este caso son venas. O también anastomosis de múltiples vasos que se distribuyen de manera similar a las arterias. Las anastomosis son uniones, ¿verdad? Uniones de múltiples vasos. Por eso aquí lo dice, ¿verdad? Anastomosis son como redes que se forman de múltiples vasos. En este caso, en el drenaje vamos a hablar de venas. No hablamos de arterias, sino que hablamos de venas. Entonces, cuando hablemos de drenaje, si en alguna pregunta del examen se les pone el drenaje está producido por tal vena, tal arteria, ya saben que las arterias no, ¿verdad? No son drenaje, son las venas. Y estas venas, vamos a ver que al contrario de las arterias, en las arterias hablábamos de ramas, en las venas no vamos a hablar rama, no vamos a hablar de rama. Así que ustedes en los laboratorios, en las exposiciones, no se vayan a confundir, ¿verdad? No vayan a decir que una vena es rama de otra vena. No, porque las venas llevan sentido contrario. Cuando hablamos de un trayecto de una vena, vamos a hablar desde las venas más lejanas al corazón y luego vamos a ir diciendo que estas venas son tributarias. De eso vamos a hablar. No vamos a hablar de ramas, sino que tributarias. Entonces, estas venas que van, por ejemplo, del estómago, digamos, estas venas del estómago son tributarias de otra vena, ¿verdad? De otra vena más grande. Entonces, así vamos a ir diciendo, las venas son tributarias de otra vena. Y ahí se van a ir formando venas más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar hacia el corazón. En cuanto a la inervación es otro término importante que es la transmisión de estímulos nerviosos a una zona del organismo. Vamos a ver ahí que cada músculo es inervado por uno o más nervios que contienen fibras motoras y sensitivas, que suelen originarse en varios nervios raquídeos. Sin embargo, algunos grupos musculares son inervados en su mayor parte, si no es que por completo, por un solo segmento de la médula espinal, como por ejemplo los músculos intrínsecos de la mano, por un segmento torácico de la médula. Estos son lo que se conocen como los
los plexos nerviosos, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco durante el desarrollo de la materia. Entonces, la inervación es eso, la transmisión de estímulos por medio de los nervios hacia un músculo o hacia una zona del cuerpo. Entonces, los nervios suelen entrar a los músculos por la cara profunda. El punto de entrada se conoce como el punto motor, porque la estimulación eléctrica es más eficaz aquí que en otras partes del músculo para producir la contracción. Entonces, los músculos son controlados por los nervios. Los nervios llevan el estímulo nervioso, llevan un estímulo eléctrico al músculo y lo que hacen es causar la contracción. Vamos a ver algo que se conoce como la unidad motora, que está formada por la neurona de origen, su fibra motora y las fibras musculares, ¿verdad? Que están inervadas por ese nervio. Entonces, cuando hablamos de nervio, vamos a ver que los nervios que van a derivar de otro nervio ya no se llaman ramas. No se llaman ramas de los nervios, sino que se llaman ramos. Entonces, en las arterias vamos a hablar de ramas, en las venas vamos a hablar de tributarias y en los nervios vamos a hablar de ramos, ¿verdad? Para que hablemos un solo lenguaje, ¿verdad? A veces en algunas literaturas ponen que los nervios tienen ramas, ¿verdad? No habría mayor problema en denominarlos así, ¿verdad? Pero para poder distinguirlos se prefiere usar ramos cuando se habla de nervios. Y acá, por ejemplo, hay dos tipos de, estamos hablando de dos, digamos, estructuras del cuerpo que podemos clasificarles su inervación, su irrigación, drenaje, y aquí ustedes pueden ver otro término, miren, drenaje linfático. Hemos hablado solo de drenaje venoso, pero también existe el drenaje linfático. Aquí ustedes ven que el pericardio, que es la estructura que envuelve el corazón, está inervado por los nervios frénico y nervio vago, y también por la cadena simpática. Estos serían los nervios que van a controlar el pericardio. Y por ejemplo, el corazón está inervado por el plexo cardíaco, que el plexo cardíaco está formado por el nervio vago y la cadena simpática. La irrigación, el pericardio está irrigado por algunas arterias conocidas como pericardiofrénicas, que son las que llevan la sangre oxigenada al pericardio, y las venas que retornan la sangre que ya utilizó el pericardio, serían las venas pericardiofrénicas. Ese sería el drenaje venoso. Así como en el corazón, por ejemplo, las arterias que llevan la sangre oxigenada a los músculos al músculo cardíaco son las arterias coronarias, y el drenaje es producido por lo que son las venas cardíacas. Esto ustedes lo pueden hacer y pueden llevar, por ejemplo, un cuadrito de todos los músculos que vayamos viendo en el laboratorio. Por ejemplo, si vemos en el laboratorio de la región de la espalda, ven el músculo latísimo del dorso, músculo dorsal ancho. Aquí ustedes pondrían músculo dorsal ancho, cuál es su inervación, cuál es su irrigación, cuál es su drenaje, y van a poner también otras casillas, como por ejemplo origen e inserción, que ya lo vamos a ver, que es un origen y una inserción. Pueden hacer ese cuadrito y es un consejo que yo les doy para que eso lo lleven, digamos, durante toda la materia, y van a tener varias preguntas ya aseguradas ahí de los exámenes. Por ejemplo, a veces nosotros preguntamos, ¿cuál es el origen del músculo trapecio? ¿Cuál es la inserción del músculo dorsal ancho? Entonces, ya si ustedes hacen ese cuadrito, un cuadrito así similar a este, donde esté origen, inserción, inervación, irrigación, drenaje, van a tener varias preguntas aseguradas. Así que como método de estudio lo pueden ir haciendo. Aquí, por ejemplo, es para hablar un poco de la irrigación. Esta arteria que ustedes ven acá viene del corazón. En el corazón sale una arteria principal conocida como la arteria aorta, y de la arteria aorta sale esta arteria conocida como la arteria subclavia. Aunque antes de esto hay un tronco que se llama tronco arterial brachiocefálico y arterial que es del lado derecho, ¿verdad? Entonces de ahí viene lo que es la arteria subclavia. Esta arteria subclavia, ustedes pueden ver que se continúa acá, y esta parte ya no se llama subclavia. Subclavia se llama cuando está aquí abajo de la clavícula, que aquí la clavícula está cortada. Entonces esta porción se llama arteria subclavia. Y a partir de esta rayita que ven acá, se conoce como arteria axilar, porque es la arteria que va por la axila. Y a partir de esta otra línea que ven acá, se conoce como arteria braquial o arteria humeral, porque ya se encuentra a nivel del brazo, a nivel de la región braquial o a nivel de lo que es el húmero,
Este es el hueso húmero, ¿verdad? Entonces aquí sería la arteria subclavia, aquí la arteria axilar y aquí la arteria humeral. Aquí podemos observar que hay varias ramas. Aquí pueden ver una ramita acá que viene de la arteria axilar. Aquí ven otra rama. Miren, esto es un tronco arterial, que se conoce como tronco arterial acromioclavicular. Un tronco acromioclavicular que da varias irrigaciones a varios tejidos, a varias estructuras acá. Miren, por ejemplo, al hombro, a la región de la clavícula, a la región acromial, a la región pectoral también. Aquí pueden ver esas ramas. Entonces estas son ramas. Aquí pueden ver otra rama, que es la arteria, esta sería la arteria subescapular. Entonces ven aquí ramas. ¿Cuántas ramas tenemos acá que se originan de lo que es la arteria axilar? Aquí pueden ver otras arterias, la circunfleja humeral anterior, circunfleja humeral posterior, que estas se anastomosan, se unen, ¿verdad? O se anastomosan, ¿verdad? Que eso es la anastomosis, la unión de estas arterias alrededor de lo que es el cuello del húmero. Entonces estas serían ramas de las arterias. Entonces las arterias se van ramificando, al contrario de las venas. Aquí ven la misma zona y van a ver esto que es la arteria axilar. Y aquí vamos a ver superpuesto también la vena axilar. En cuanto a las venas axilar, a las venas, perdón, el recorrido no lo vamos a hacer desde el corazón hacia la parte más externa, o sea, la parte distal, sino que lo vamos a hacer al revés. Por ejemplo, aquí ustedes ven esta vena, que es la vena cefálica. Y aquí está esta otra vena que se conoce como la vena basílica. Estas venas, si ustedes se fijan, hay venas que se van uniendo aquí, por ejemplo, a la vena basílica, y estas venas que se unen acá van a formar lo que es la vena axilar. Entonces, así describimos las venas. Por ejemplo, las venas braquiales profundas, todas estas venas braquiales, junto con la vena basílica, se unen para formar la vena axilar. Y por ejemplo, aquí vemos la vena cefálica, que esta vena cefálica va a ser tributaria de la vena axilar. Entonces la vena cefálica tributa en la vena axilar. Así decimos, ¿verdad? Entonces la vena cefálica no es rama de la arteria axilar, sino que es tributaria de la vena axilar, porque la sangre va en este sentido. La va buscando hacia el corazón y no en sentido contrario. Entonces las venas, estas no son ramas, sino que son tributarias de una vena más grande. Y luego estas venas se van a unir, como por ejemplo aquí ustedes ven que se une la vena yugular externa con lo que es la vena subclavia, ¿verdad? Que sería esta parte de acá, la vena subclavia, se une con la vena yugular externa para formar lo que son los troncos venosos, ¿verdad? Bueno, de hecho se une con la vena yugular interna para formar el tronco venoso, ¿verdad? El tronco venoso brachiocefálico de cada lado, ¿verdad? Del lado izquierdo y del lado derecho. En cuanto a los nervios, aquí podemos observar los ramos, ¿verdad? Ustedes lo ven acá, que no dice ramas, sino que dice ramos. Salen los nervios raquídeos, y estos nervios se van a entrelazar y van a formar algunas estructuras, como por ejemplo aquí troncos, divisiones, y luego van a terminar en lo que son ramos. Y como su nombre lo dice, ¿verdad? Terminan en ramos, valga la redundancia, ramos terminales. Entonces esos serían los famosos nervios. Por ejemplo, este sería el plexo braquial, que lo vamos a ver en la clase de miembro superior. Y ustedes pueden ver los nervios terminales, como por ejemplo el nervio radial, el nervio mediano, el nervio ulnar o el nervio cubital. Por aquí está el nervio musculocutáneo y el nervio axilar. Esos son ramos terminales o nervios, ¿verdad? Conocidos así como nervios. Aquí ven la unidad motora, y yo les decía que la unidad motora es la unión de lo que es la neurona, la fibra también, ¿verdad? La fibra de esa neurona y las fibras musculares. Aquí pueden observar, ¿verdad? Hay dos unidades motoras, que es la unión de esas estructuras. Entonces en la médula espinal vamos a tener lo que son las neuronas que van a controlar los movimientos musculares. En cuanto a eso, ¿verdad? Lo que es la contracción muscular, vamos a ver que está producida por lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Por los nervios, van a estimular a los músculos para que se produzca la contracción.
Y cuando se da la contracción, lo que hace es hacer tracción sobre el músculo. Entonces los músculos traccionan, nunca van a empujar. Nunca empujan un músculo, lo que hacen es hacer tracción. Tracción es lo mismo que alar. Ese es el término, ¿verdad? La tracción. Cuando un músculo se contrae y se acorta, una de las partes, ¿verdad? Donde está unido, suele permanecer estable y la otra pues, suele moverse, ¿verdad? Que es la parte móvil y que queda atraída hacia él, lo que a menudo produce un movimiento. Entonces de ahí se vienen los términos origen e inserción. Las inserciones de los músculos se van a denominar habitualmente origen e inserción. El origen suele ser el extremo proximal del músculo y que permanece fijo durante la contracción muscular, mientras que la otra parte, conocida como la inserción, suele ser el extremo distal y que es la parte móvil. Si se conocen las fijaciones de un músculo, habitualmente podemos deducir cuál sería la acción. En lugar de memorizarla, vamos a ver dónde el músculo se origina y dónde se inserta. Nos imaginamos cómo, qué va a ser la contracción muscular. Entonces ya de una sola vez podemos pensar cuál va a ser el movimiento sin memorizarlo, sin necesidad de memorizarlo. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial, sabemos que tiene su inserción fija a nivel de lo que es la escápula y tiene su inserción móvil a nivel de lo que es el brazo, el antebrazo. Entonces podemos decir que ese músculo va a hacer un movimiento de flexión del antebrazo, ¿verdad? Nos podemos imaginar solo con saber dónde está originado y dónde se inserta. Entonces por eso es importante aprenderse origen e inserción. En algunos casos, ustedes van a observar en algunas literaturas que el origen es lo mismo que inserción proximal. Y la inserción es lo mismo que inserción distal. Incluso hay unas literaturas que solo van a ver inserción, ¿verdad? Inserción, tanto en el origen como en la inserción, solo lo denominan como inserción. Pero para efectos didácticos preferimos origen e inserción. Y así lo van a ver en su manual también, que está dividido en origen e inserción. Entonces ya lo saben, que si encuentran algo que diga inserción proximal, es el mismo origen. Y la inserción distal es la conocida como inserción, así nada más, inserción a secas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. El pectoral mayor, ustedes ven su inserción proximal y la inserción distal. De hecho, así lo clasifica Moore. Inserción proximal e inserción distal. Y en la inserción proximal, el pectoral mayor, por ejemplo, ven que tiene una amplia inserción, como yo les mencionaba, un amplio origen, porque es un músculo de tipo convergente, como lo mencionábamos. Tiene una porción que es clavicular, la cara anterior de la mitad medial de la clavícula, y la porción esternocostal, que es la cara anterior del esternón, cartílagos costales superiores y aponeurosis del músculo oblicuo externo. Y en cuanto a la inserción distal o simplemente inserción, se da en lo que es el labio lateral del surco intertubercular del húmero. ¿Qué nervio produce la inervación? Los nervios que controlan el movimiento de ese músculo son los nervios pectorales lateral y medial, que son parte del plexo que yo les mencionaba, del plexo braquial. Y aquí están las acciones que produce. Produce la aducción y rotación medial del húmero. Y tiene otras funciones también que son secundarias. Y aquí ustedes pueden ver, así lo clasifica Moore, músculo, inserción proximal, inserción distal, que podríamos decir origen, inserción, también inervación. Y así pueden ustedes hacer un cuadro, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Y aparte de esto, pongan, pueden poner también lo que es la irrigación y el drenaje. Esto no lo vamos a explicar en esta clase, pero sirve para que ustedes comprendan, ¿verdad? Los tipos de contracción que va a tener el músculo. Contracción refleja, la contracción tónica, que únicamente vamos a mencionar la contracción tónica, que es lo que se denomina como el tono muscular. Que el tono muscular es algo automático, ¿verdad? Para estabilizar las articulaciones y para mantener la postura. Entonces, el tono muscular suele faltar solo cuando la persona está inconsciente, como por ejemplo en sueño profundo o anestesia general, o después de una lesión nerviosa. Luego vamos a ver, en la contracción refleja es lo que normalmente hacemos en la clínica, ¿verdad? Cuando vemos los reflejos osteotendinosos profundos.
y la contracción fásica, que es la contracción que hacemos del movimiento. Esta se clasifica como isotónica, que puede ser concéntrica o excéntrica, y la contracción isométrica. Todas estas contracciones nos van a dar algunos movimientos de los músculos. Y las contracciones, digamos, las acciones musculares las podemos clasificar en varios tipos. Agonistas, que es la función motora principal de un músculo, que es la contracción concéntrica para producir el movimiento deseado. También tenemos los músculos, la contracción que es antagonista, que es la oposición de un músculo a la acción de otro. Tenemos también la otra acción muscular conocida como la acción fijadora o la contracción postural, que esta sirve para estabilizar las partes proximales de un miembro mediante una contracción isométrica, mientras ocurren movimientos en lo que son las partes distales. Como por ejemplo cuando hacemos una flexión del antebrazo, tenemos que tener fijo, por ejemplo, el hombro. Entonces hay músculos que actúan en el hombro para hacer una contracción postural o fijadora. Y tenemos también otra acción que son los sinergistas, que no es, digamos, el músculo que hace la función principal, que este sería el agonista, sino que son los que le ayudan a ese músculo, los que le ayudan al músculo agonista para hacer el movimiento. Como por ejemplo para el movimiento de flexión a nivel del antebrazo está producido principalmente por el músculo braquial, pero el músculo bíceps braquial sirve como sinérgico, ¿verdad? O es un sinergista. El agonista sería el músculo braquial y el sinergista sería el músculo bíceps braquial. Bueno, y tenemos que el músculo esquelético, en el músculo vamos a tener compartimientos faciales. En los miembros, los músculos que van a tener acciones similares están generalmente contenidos en lo que es un compartimiento facial común y comparten una misma inervación, y es lo que conocemos como los grupos funcionales. Los grupos que van a inervar a los músculos esqueléticos, por ejemplo, que son los nervios motores, casi siempre penetran en la parte carnosa del músculo, en vez de lo que es el tendón, ¿verdad? Desde la cara profunda, para que el nervio quede protegido por el músculo al cual inerva. Y como les mencionaba, estos nervios van a generar inervación en lo que son los grupos funcionales. Luego vamos a ver, a medida que vayamos viendo la materia, vamos a ver que hay diferentes grupos funcionales que están separados por lo que son compartimentos faciales. Y es bien fácil, ¿verdad? Cuando ya los seccionamos de esa manera y comprendemos los compartimientos, porque cada compartimento va a tener un nervio específico que va a dar su correspondiente inervación. En cuanto a la irrigación sanguínea de los músculos, no es tan constante como la inervación y suele ser múltiple. Las arterias van a nutrir en general las estructuras con las que establecen contacto. Así pues, hay que aprender el curso de las arterias y deducir que un músculo recibe irrigación de todas las arterias que pasan alrededor. Otro tema, ¿verdad?, de esta clase son las fascias. Las fascias, a diferencia de los músculos, estas son estructuras de tejido conectivo. Ya vimos que el músculo está formado por tejido muscular o fibras musculares, y en este caso las fascias están formadas por tejido conectivo, que van a envolver, compactan y aíslan las estructuras profundas del cuerpo, recubren los músculos y otras estructuras. Vamos a tener que estas se dividen en fascia superficial, fascia profunda, y tenemos la fascia visceral o subserosa. La fascia superficial es lo que conocemos como el tejido subcutáneo o la grasa que encontramos bajo la piel. Esta se extiende por todo el cuerpo entre lo que es la piel y la fascia profunda y reviste estructuras especializadas. Tenemos la fascia profunda, que es una capa de tejido conectivo denso y organizado. Esta no tiene grasa y cubre la mayor parte del cuerpo paralelamente y en la profundidad de lo que es la piel y el tejido subcutáneo. Esta, digamos, es la que va a estar envolviendo prácticamente a los músculos y otras estructuras más profundas. Y tenemos por último la fascia visceral o subserosa, que esta se encuentra entre lo que son las cavidades orgánicas y va a formar lo que es la lámina fibrosa de las capas conocidas como capas serosas. En este caso, la pleura, que es la que envuelve los pulmones, el pericardio, que es el que envuelve el corazón, y el peritoneo, que envuelve los órganos a nivel del abdomen. Vamos a ver que recubre y sostiene las vísceras. La fascia superficial está formada por dos láminas, una externa que se llama panículo adiposo y que es la que contiene grasa, ¿verdad?, acumulada, y tenemos otra interna en forma de una delgada membrana que por lo general esta carece de grasa, pero contiene abundante tejido elástico.
Entonces tenemos una parte externa, ¿verdad? Que es el panículo adiposo, y otra lámina que se conoce como la lámina membranosa o la capa membranosa de lo que es la fascia superficial. Entre ambas láminas van a discurrir algunas arterias superficiales, venas, nervios, vasos linfáticos. Las glándulas mamarias también se encuentran en esa zona entre lo que es el panículo adiposo y la lámina membranosa. Y la mayoría de los músculos faciales, como por ejemplo el músculo cutáneo del cuello, conocido como el músculo platisma, y otras estructuras. La fascia profunda, esta recubre las estructuras profundas como los distintos músculos, también denominado epimicio, y los paquetes neurovasculares en forma de lo que se conoce como fascia de revestimiento. Entonces vamos a ver que también los que son los vasos sanguíneos van a tener algunas estructuras de tejido conectivo que va a envolver a estas estructuras, ¿verdad? A las arterias, a los nervios y a las venas, y van a formar paquetes que van a estar envueltos por lo que son fascias de revestimiento. También parte de lo que es la fascia profunda. En los miembros, ¿verdad? Los grupos musculares que tienen funciones similares, como les mencionaba anteriormente, y que comparten la misma inervación, se agrupan en lo que son compartimientos faciales y están separados por espesas láminas de fascia profunda que se denominan tabiques intermusculares. Entonces los tabiques intermusculares también son parte de la fascia profunda. En algunos lugares la fascia profunda presta inserción, origen a los músculos subyacentes. La mayoría de los músculos pueden contraerse y deslizarse en la profundidad de lo que es la fascia profunda, pero la propia fascia profunda nunca va a discurrir libremente sobre el hueso. La fascia profunda, casi exenta de flexibilidad, va a rodear los músculos, especialmente en los compartimientos faciales de los miembros. Y esto va a hacer que limite la expansión excéntrica de los vientres de los músculos esqueléticos al contraerse. Entonces, por eso es que se pueden dar lo que son los movimientos. Si no tuviéramos esa separación de lo que es la fascia profunda, sería muy difícil que los músculos actuaran como grupos. Además, ¿verdad? Esto, bueno, ya vamos a ver un caso clínico donde esto puede generar algún problema, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. Cerca de determinadas articulaciones, por ejemplo, a nivel del carpo y la articulación talocrural, la fascia profunda va a formar retináculos, que sirve para mantener los tendones en una debida posición al cruzar la articulación, y va a servir como poleas, ¿verdad? Para que el músculo haga su acción adecuadamente. Aquí podemos observar la piel. Este es un corte, ¿verdad? Esto es a nivel de la pierna. Aquí podemos ver la fíbula o peroné, y aquí vemos la tibia. Entonces aquí vemos grupos musculares. Pero aquí vamos a ver, miren, debajo de la piel vamos a tener esta parte que sería la fascia superficial, el tejido subcutáneo, que sería la parte grasosa, y una lámina pequeña, esto oscurito que se ve acá, que sería la capa membranosa. Y luego de esto, este tejido blanco que vemos acá, esto sería fascia profunda. Esta fascia profunda, vemos que acá está envolviendo los músculos. Y aquí podemos observar estas estructuras, esto que vemos acá, que son los tabiques intermusculares. Estos tabiques intermusculares, como ustedes pueden ver, separan grupos musculares. Aquí podemos ver un grupo muscular, que es un compartimiento, que sería el compartimiento lateral de la pierna. Aquí vemos otro compartimiento, que es el compartimiento anterior de la pierna, y aquí vemos el compartimiento posterior. Estos músculos que están en el compartimiento posterior de la pierna van a hacer la flexión plantar. Estos músculos que están en el compartimiento anterior de la pierna van a producir el movimiento de flexión dorsal. Y estos músculos que están en el compartimiento externo o lateral de la pierna van a hacer la eversión, y por eso se conocen como músculos eversores del compartimiento lateral de la pierna. Y cada uno tiene su propia inervación. Por ejemplo, el compartimiento posterior, todos los músculos que forman parte de él van a estar inervados por el nervio tibial, ¿verdad? Los músculos que están en el compartimiento anterior de la pierna van a estar inervados por un solo nervio, que es el nervio peroneal profundo. Y los que están en el compartimiento lateral van a estar inervados por el nervio peroneal superficial, o conocido como nervio músculo cutáneo.
Entonces, ya ven que aprendiéndose los compartimientos, uno sabe, ¿verdad?, cuál es el nervio que inerva ese compartimiento y ya sabemos la inervación de cada uno de los músculos que están dentro de ese compartimiento. Aquí podemos ver también un revestimiento, lo que yo les mencionaba, una vaina alrededor de lo que son los vasos sanguíneos. Aquí vemos las venas, aquí vemos la arteria, aquí vemos el nervio, que están envolviendo, y aquí vemos el tejido conectivo que están envolviendo ese paquete, que sería el tejido de revestimiento, que es parte de lo que es la fascia profunda. Este es el caso clínico que yo les mencionaba, es lo que se conoce como un síndrome compartimental. El síndrome compartimental es cuando hay alguna lesión a nivel de algún compartimiento y que éste produzca sangramiento. Aquí podemos observar que hay un sangramiento en los músculos adentro de lo que es la pierna y el problema, ¿verdad?, de lo que es el tejido, este tejido conectivo es que no es elástico. A diferencia de esta zona, ¿verdad?, del músculo, perdón, de la fascia superficial, que esta tiende a expandirse, ¿verdad?, porque tiene tejido elástico, como lo mencionábamos, y también el tejido adiposo, que es más maleable, más moldeable, y se puede estirar más. En lo que es la fascia profunda, no. La fascia profunda tiene un tejido, ¿verdad?, que es menos elástico y que por lo tanto no tiene esa capacidad de estirarse. Entonces, cuando hay un sangramiento dentro de un compartimiento, lo que es la fascia evita que el tejido se estire. Y lesiones ocupantes, como por ejemplo una hemorragia, un sangramiento interno a nivel de los músculos, a nivel un corte de un vaso sanguíneo, puede hacer que esta sangre que se acumula presiona internamente en un compartimiento y eso va a hacer que pueda darse un síndrome conocido como el síndrome compartimental, donde esa misma compresión puede hacer que los músculos se dañen. Esa compresión de la sangre que está derramándose dentro de lo que es el compartimiento presiona los músculos internamente y puede llevar a su necrosis o a la muerte del músculo. Entonces, para que evitemos la muerte del músculo, necesitamos hacer una cirugía que se conoce como fasciotomía. Esta fasciotomía es un corte de la fascia, ¿verdad? Tenemos que abrir la piel, abrimos la fascia superficial y luego tenemos que abrir la fascia profunda para que estas estructuras que se están expandiendo se puedan dilatar adecuadamente y no nos vaya a generar ese problema. Ustedes ven acá cómo está cambio de coloración, violácea, hay un edema importante porque se está dando el síndrome de síndrome compartimental. Ese síndrome compartimental hace que las estructuras que pasan por ahí, las arterias, los nervios, se compriman y no irrigue adecuadamente y tampoco se drena adecuadamente, causando lo que es la necrosis. Acá no hay una necrosis, pero sí hay un cambio de coloración, lo que indica un problema de circulación producto de un síndrome compartimental. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es este procedimiento conocido como la fasciotomía, que es ese corte para liberar esa presión de ese compartimiento, ya que la misma fascia evita o la misma fascia al final se convierte en una trampa donde se comprimen las estructuras internas y puede ocasionar eso, la falta de circulación cuando se da esos problemas. Y luego tenemos la fascia subserosa, que la fascia subserosa, ¿verdad?, esta posee tejido adiposo en diversa cuantía, está situada entre lo que son las superficies internas de las paredes musculoesqueléticas y las membranas serosas que tapizan las cavidades corporales. Las membranas serosas que tapizan las cavidades corporales son las fascias endotorácica, la endoabdominal y la endopélvica. Estas dos últimas se denominan conjuntamente fascia extraperitoneal. Vamos a tener también dentro de esto bolsas y espacios potenciales. Las bolsas vamos a ver que son sacos cerrados o envoltorios de membrana serosa, que es una membrana fina de tejido conectivo que va a secretar líquido para poder lubricar la superficie interna. Y suelen estar colapsadas. A diferencia de los espacios tridimensionales que son reales, estos se conocen como espacios potenciales que carecen de profundidad. Las paredes están en aposición y solo contienen una fina capa de lo que es líquido que las va a lubricar y está secretado por las membranas circundantes.
También cuando la pared presenta alguna solución de continuidad o cuando el líquido se secreta o forma un exceso en su interior, estas se van a convertir en espacios reales. Sin embargo, este proceso es anormal o patológico. Ya lo vamos a ver más adelante. Habitualmente están situadas en zonas sometidas a fricción. Las bolsas permiten que una estructura se mueva más libremente contra otra. Tenemos las bolsas subcutáneas que se encuentran en el tejido subcutáneo entre la piel y las prominencias óseas, como por ejemplo el codo, las rodillas. Tenemos bolsas subfaciales que se hallan por debajo de la fascia profunda, las bolsas subtendinosas que facilitan el movimiento de los tendones sobre el hueso. Tenemos también vainas sinoviales, tendinosas, que son un tipo especializado de bolsas alargadas que envuelven los tendones y habitualmente las engloban cuando atraviesan los túneles transversos osteofibrosos que fijan los tendones en su lugar. Hay bolsas colapsadas en torno a muchos órganos importantes, como por ejemplo el corazón, que está rodeado por lo que es el saco pericárdico. Tenemos que en los pulmones está rodeada por lo que es el saco pleural, y lo mismo cabe decir que, por ejemplo, vísceras abdominales, ahí vamos a tener lo que es el saco peritoneal. Vamos a verlos acá mejor ya directamente. Esto sería, digamos, cómo podemos entenderlo más o menos, cómo son las bolsas. Las bolsas serosas van a tener una capa que es visceral y otra capa que es parietal. Esto es un ejemplo para que podamos comprenderlo. Imagínense un globo. Este globo tiene, tiene la misma superficie. Todo el globo, ¿verdad? Tiene una misma continuidad. No son dos capas, pero por ejemplo, cuando lo presionamos y lo colapsamos con el puño y le sacamos el aire, vamos a ver que forma dos capas, que prácticamente es la misma, pero está replegada sobre sí misma. Entonces vamos a ver que la lámina que se encuentra unida acá, o que se encuentra pegada a lo que es el puño, se va a conocer como la lámina visceral. Y lo mismo sucede con las capas. Por ejemplo, el pericardio, la pleura y el peritoneo. Lo que sucede es que la parte visceral es la que se encuentra pegada a los órganos. En este caso, imaginémonos aquí el corazón. La parte visceral, que sería, digamos, el pericardio visceral, está pegado al corazón. Y en medio vamos a tener un pequeño espacio, que sería la cavidad, donde va a haber una pequeña cantidad de líquido. Y luego vamos a tener la capa parietal, ¿verdad? Que esa es la que se encuentra, que no se encuentra relacionada con el órgano, sino que con la cavidad. Aquí podemos observarlo mejor. Aquí pueden ver esta lámina, que sería la lámina visceral, que es la que se encuentra adosada a los pulmones. Esa sería la pleura visceral. La pleura visceral. Y tenemos la continuidad, ¿verdad? Que esta es la que estaría pegada con lo que es la cavidad torácica, con lo que son, con la pared torácica interna, que sería la lámina parietal. Esta sería la lámina parietal y aquí la lámina visceral. Bueno, eso sería el contenido de clase de lo que es músculos, fascias y lo que es también los conceptos básicos, ¿verdad? Yo sé que esta clase es bastante larga y es un poco tediosa, ¿verdad? Pero hemos tratado de abarcar la mayor parte del contenido posible en el menor tiempo, ¿verdad? Para que no se vuelva tan larga, ¿verdad? Bueno, si hay alguna duda, este es el momento. No sé si hay alguna duda sobre la clase, alguna consulta. Vamos a ver. Francisco Javier. Dígame. No, bueno, Catherine. Entonces, Catherine, ¿tiene levantada la mano? Sí, buenas tardes, doctor. Tenía una pregunta con respecto cuando está hablando sobre las bolsas, que Sí. dice que sus paredes están en oposición y quería saber qué significa oposición. ¿Significa que son Correcto. diferentes? Sí, Correcto, ok, aposición. gracias. Sí, aposición es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Aposición es como que están una sobre otra, y que prácticamente es la misma capa, que es continua, pero aposición significa eso, que están una sobre otra. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos la visceral, la lámina visceral y la lámina parietal. Entonces, aposición significa eso, que están una sobre otra y solo vamos a tener una pequeña capa de líquido en medio. Eso lo vemos ahí en el corazón, también en lo que es el pericardio y también a nivel del abdomen. Ok, gracias.
¿Una otra pregunta? Vamos a ver, me preguntan por acá, las diapositivas, ¿las podría compartir? Sí, las diapositivas se las he compartido en esta misma clase. Si ustedes se van acá a la parte de detalles de la reunión, en el icono de la I que está ahí abajo, ahí pueden descargar la clase. Las diapositivas las podría compartir con los representantes. Ajá, sí, ahí está. Y de todos modos se las voy a compartir también, ¿verdad? Vamos a ver, doctor, ¿qué libro usa usted de material para leer? Sí, por lo general para esta clase utilizo varias fuentes, pero una de las fuentes es el libro de Moore, ¿verdad? Ustedes ven algunas imágenes del libro de Moore y algunas otras, hay una anatomía de, no recuerdo, les voy a conseguir las otras fuentes porque como esta clase toma de varios, ¿verdad? Varios libros, les voy a conseguir las fuentes de donde tomé los otros datos de la clase. Ajá. Pero principalmente, como lo dice Flora Marisol, es de Moore. Ese es el principal. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos a ver, ¿alguien más con la mano levantada? No, ¿verdad? Bueno, algunas otras cosas quizás las vamos a poder ver el día sábado. Si hay alguna otra duda, vayan pensando, ¿verdad? Y el día sábado, que la clase es un poco más corta, vamos a poder tener más espacio para dudas. Por el momento creo que nos quedamos por aquí, ¿verdad? Les deseo éxitos a todos y nos vemos el sábado a las 7 de la mañana. Bueno, pasen feliz noche. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde.